Bendecido martes. Estamos estudiando el tema para esta semana de la escuela sabática, Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y el tema específico para este día, martes 15 de febrero, se titula El nuevo pacto tiene un mejor mediador. Los invito a que abramos nuestras Biblias en Hebreos 8 y vamos a leer algunos versículos comenzando desde el 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Versículo 5. Los cuales, refiriéndose a los sacerdotes, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, refiriéndose a Jesucristo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Versículo 8. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Primero, quiero decirles que para entender debemos saber qué significa un pacto. Un pacto significa un acuerdo entre dos partes, ya sea para hacer o no hacer algo. ¿Y qué significa ser un mediador? Bueno, nosotros entendemos un mediador, alguien que está de intercesor entre dos partes. Aquí la cartilla nos lo muestra con 4 conceptos. El primero, como un árbitro entre dos o más partes. Segundo, como un negociador o corredor comercial. Tercero, como testigo en el sentido legal de la palabra. Y cuarto, alguien que se constituye como fianza y por lo tanto garantiza la ejecución de un contrato. Y en este punto vamos a darle énfasis tanto al que está en medio de las dos partes, que es Jesucristo, pero principalmente como un garante del cumplimiento de este pacto o contrato. Vemos cómo hemos estudiado a través de las semanas anteriores el ministerio de Cristo en el santuario, cómo va dando todo el plan de redención que el Señor tiene para salvarnos de las garras del enemigo y de las garras del pecado. Cómo Él va caminando y desempeñando diferentes funciones. Y en este momento estamos estudiando como un sacerdote que sirve como mediador y que sirve como garante. ¿Por qué un garante? Porque Él vino a morir por nosotros y Él mismo, siendo sacerdote, entró, dice la palabra, en el tabernáculo celestial, no hecho con mano humana, y tenía que presentar un sacrificio, y ese sacrificio era su propia vida, su propia sangre. Eso es lo que presentó para poder ser acepto su sacrificio y que nosotros seamos justificados y perdonados ante Dios a través de Él. Y es el garante, porque es un sacerdote que es eterno, y Él es el que va a ser el fiador y el garante de que este contrato, de que este pacto se cumpla, cosa que no podía hacerse con los sacerdotes terrenales que venían de la tribu de Leví.
que eran de la herencia aarónica. ¿Por qué? Porque eran sacerdotes que eran pecadores, que no podían ofrecer perfección y que los sacrificios que hacían tampoco podían limpiar el pecado del hombre, únicamente eran una sombra, un símbolo de lo que iba a ser Jesucristo, que iba a ser el Cordero inmolado, que Él sí es el que iba a quitar el pecado del mundo. Entonces hemos estudiado también todas las características que el Señor tiene para ser superior a todo esto. Él es todo lo que apuntaba a la profecía, Él es todo lo que apuntaba a esos símbolos del tabernáculo. Entonces es el mejor garante que tenemos para que todo esto se cumpla, porque Él siempre va a estar ahí eternamente hasta que venga a salvarnos el Señor. Él va a estar pendiente de que esto se cumpla. Entonces el Señor dice: haré un nuevo pacto. Pero cuando se refiere a un nuevo pacto, no es que iba a ser otro acuerdo. El acuerdo, la esencia del pacto es el mismo a través de todas las generaciones. Lo que cambia son las personas con las que se hace el acuerdo. El Señor hizo pacto con Noé, hizo pacto con Abraham, hizo pacto con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Y ahora nuevamente hace pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y el Señor quiere hacer pacto también con cada uno de sus hijos, que somos el Israel espiritual, todos aquellos que lo hemos aceptado como nuestro Salvador. El pacto es el mismo: aceptarlo como nuestro Salvador y obedecer sus estatutos por amor. Y seremos salvos por gracia. Y dice aquí que en este nuevo pacto sus leyes ya no van a estar escritas en piedra, sino que Él las va a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso es un mejor pacto, porque nadie va a tener que estarnos diciendo lo que está mal, lo que está bien, sino que el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo va a grabar eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Los invito pues a que reconozcamos que no tenemos otro medio para ser salvos más que el Señor Jesucristo. Únicamente a través de Él podemos ser salvos. Y qué mejor pacto y qué mejor garante que Él para poder llevarnos hasta Dios y a la vida eterna prometida en este pacto. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre bendito, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros para salvarnos del pecado, por dejarlo como sacerdote, por ser nuestro mediador y por ser nuestro garante de que todo esto va a ser cumplido. Gracias, Padre bendito, por tu gran misericordia y amor. Te lo pedimos todo y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.